Padre, usted es una persona muy responsable y seria en los juicios que emite. Pueden ser polémicos y eso es positivo, pero en todo caso son juicios de valores muy importantes. En este lapso de 17 años de proceso que ha vivido últimamente Venezuela, que ha determinado la posición prácticamente oficial de una institución tan importante como la Iglesia Católica, que formalmente representa a la mayoría del pueblo venezolano. Yo tengo un punto de vista al respecto. Quisiera un poco de su respuesta agregar algunas ideas que tengo sobre el particular. Yo creo que ha faltado más visión. Yo siempre estoy consciente que cuando nosotros tenemos que hacer opción política de la política como ciencia y de la política que se vive en el país. Ustedes los sacerdotes. Claro, cuando digo nosotros me refiero a los sacerdotes. Tenemos que primero que nada mirar al pueblo al que nos debemos. Ver los anhelos, las esperanzas, las desesperanzas, los sufrimientos del pueblo y caminar con él. Entonces, a lo largo de estos 17 años ha habido aciertos y desaciertos, como sucede en todo proceso, pero ha habido aciertos tan importantes para el pueblo venezolano como la salud, que todavía no es, y ha sido bombardeada además, ¿no? Pero el hecho de lo que significó Barrio Adentro, y sigue significando, ¿no? Lamentablemente con las caídas que ha tenido el proyecto, lo que ha significado el proyecto de vivienda para los pobres, la pensión para los ancianos, obras tan importantes como hospitales, por ejemplo el Hospital Cardiológico Infantil. No podemos nosotros colocarnos en una posición diametralmente opuesta y decir nada sirve. Y eso es lo que ha generado también una polémica dura e injusta muchas veces de parte de la iglesia institucional hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque como decía un padrecito amigo mío, un apóstol que fue de los barrios, el padre Jesús Silva, un hermanito del Evangelio, yo le pregunté una vez esto, ¿no? Y él me dice, es que no bautizan. Y yo le digo, ¿pero cómo no bautizan? Y dice, no, que no bautizan nada de lo bueno que se hace. Hay que decir que lo que está bien, está bueno, es útil. Hay que ser, y eso yo lo llamo honesto con la verdad, honesto con la realidad. Entonces eso ha generado una polémica. ¿Por qué? Por una falta de verdad, una falta de ser real ante lo que veo y respeto al pueblo también. Porque si yo veo que el pueblo está feliz porque ha encontrado por fin algo que no lo tenía, ¿por qué mejor no me pongo del lado de él? Eso no significa que tú te tienes que volver chavista, no, pero sí realista y agradecido. Si algo tiene que llevar el cristiano por dentro es la gratitud, agradecido con el bien que se le hace. Si a mi pueblo lo están tratando bien, eso yo lo agradezco, pero cuando veo que a mi pueblo me lo están tratando mal, eso también me duele. Está bien, así tenemos que ser, pero tenemos que agradecer las cosas buenas y apoyarlas. ¿Cómo voy a estar yo en contra de la alfabetización, por ejemplo? Que tengamos un país ya declarado cero analfabetismo, ¿no? Que tengamos tanta gente estudiando, que hoy tengamos tantos jóvenes en las universidades haciendo una carrera universitaria. ¿Cómo yo como cristiano y como sacerdote voy a decir que eso no sirve? Entonces, eso ha generado una polémica difícil entre la Iglesia y el Estado, que tendríamos que reflexionarla, porque también, como lo dije hace un momento,
nosotros estamos haciendo historia. Y la historia nos va a cuestionar y nos va a preguntar el día de mañana. ¿Qué hiciste? ¿Cuál era tu papel? ¿Por dónde estabas caminando? ¿Por donde te decía un asesor político que tú tenías? ¿O por donde te decía diríamos, el olfato evangélico que escogiste como modo de vida, como sacerdote y como seguidor? Eso sería como importante tenerlo presente. ¿Cómo romper con ese dilema? Es decir, acceder a la realidad, involucrarse directamente. Más conversión a Jesús. Más conversión a Jesús. Nos falta caer en la cuenta todavía, y eso lo dijo Elder Cámara, hemos aprendido a doblar la rodilla delante del sagrario, pero no hemos aprendido a doblarla delante del pobre, donde Cristo dijo que Él también estaba en Mateo 25. Entonces nos falta conversión al pobre, y esa conversión no se va a dar si no hay inserción, si no te vas para allá para donde están ellos, a escuchar qué dicen, a escuchar qué viven, a animar sus proyectos. Hay una sed de esperanza. Leí ahora alguna notica por aquí de José Antonio Pagola, este autor interesante, español, teólogo, y él dice que en la sociedad actual de nuestro tiempo hay un anhelo de un futuro más humano, ¿no? Otra de las notas que él le pone es que, dice, es una sociedad necesitada de salvación, y que ha llegado el momento en que pareciera que no encuentra en ninguna parte eso que llamamos salvación. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué se esconde en el fondo de este anhelo? Dice él. ¿Qué nos puede mostrar el camino? ¿Quién nos puede mostrar el camino acertado sino Cristo? Pero el Cristo que yo voy descubriendo caminando con el pueblo, no aparte, que yo no me hice sacerdote para estar aislado. Justamente la palabra clérigo nos ha hecho mucho daño, porque clérigo quiere decir separado, ¿no? El que está lejos. Clérigo apartado, ¿no? Es como una clase. No, hermano, no es aparte del pueblo como vamos a construir esta iglesia, es junto con el pueblo y caminando con él y escuchándolo. Y por último dice Pagola, dice, hay una crisis de esperanza. Sí, es verdad que hay una crisis de esperanza, pero él termina diciendo que, por ejemplo, dice, el problema de muchos no es tener problemas, sino no tener fuerza interior para enfrentarse a ellos. Y esa fuerza interior, ¿acaso no nos corresponde a nosotros animarla, darla, despertar esperanza? El cristiano tiene que ser el último en perder la esperanza, esa virtud tan necesaria para caminar en esta tierra. Pero, oye, todo eso se va a dar en la medida en que nos despojemos. Cuando tú decías cómo se concilia, que a esa pregunta te estoy respondiendo, ¿cómo conciliamos eso? Ese problema, ese como enfrentamiento, mira, eso lo vamos a lograr una vez que entendamos que somos una iglesia necesitada de conocer más a Cristo, de conocerlo más, de hacernos más amigos de Él, de vivir más desde su proyecto y llevar ese proyecto a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está hambriento de valores, como le decía ahora. Si nosotros, viviéndolo a Él, lo llevamos a Él, y lo llevamos porque me inserto en Él, porque me voy para allá, porque iglesia en salida no es que tú salgas con una procesión por la calle y regreses al templo. Eso se ha hecho toda la historia, durante toda la historia. Hay gente que eso lo llama, que sí, que es una iglesia en salida. Esa es una trampa, más bien, trampa del mal espíritu, porque puedo quedarme yo tranquilo, apoltronado. Yo ya hice una procesión bien larga en mi parroquia, eso significa que soy una iglesia en salida. No, hermano. Una iglesia en salida es una iglesia que se embarra, que se mete en el polvo y en el lodazal del pueblo, que es capaz de irse a encontrarse con los chamos que están afectados por la droga, con los malandros del barrio, porque ellos también necesitan, y más que ellos más que nunca son necesitados de salvación. No tuvieron familia, no tuvieron hogar, no tienen la culpa de que estén en ese plan. ¿Acaso nosotros no estamos llamados a eso como reto? Ese es un reto que tiene la iglesia.
Ahí deberíamos estar todos. Cada parroquia debería ser un centro de promoción de la pastoral familiar en este momento. Yo me inclino mucho por lo familiar, por la pastoral de la familia, porque ahí está el núcleo, ahí está todo. Si trabajamos eso, estaremos apoyando a cualquier proceso político en el país que quiera que los pobres tengan vida y que se liberen. Lo estaremos apoyando a la mejor evangelización, la mejor misión en este momento, y nos estaremos dejando retar por las fronteras que nos presenta el mundo en este momento. Padre, yo le escuché al cardenal Urosa recientemente una declaración en la que señalaba que el problema del país es el modelo adoptado por el gobierno chavista, que es un modelo, según él, autoritario, comunista, estatista. ¿Cierto o falso? Mira, yo creo que desde nuestra visión evangélica, como cristianos, como sacerdotes, estar atribuyendo la crisis al modelo político sin antes mirarnos nosotros para adentro es un craso error. Eso está muy en la línea de lo que Jesús le dijo aquella vez a sus paisanos de fariseos y de los grupos que lo adversaban. Y yo me atrevería a decirlo hoy. Mirémonos primero la viga que tenemos en el ojo para después mirar la basurita que hay en el ojo ajeno. Primero preguntémonos qué hemos hecho nosotros, cuál ha sido nuestro papel como iglesia. Y después vamos a mirar modelos, una política bastante pobre que hemos hecho. O sea, yo les sugiero a mis hermanos sacerdotes, obispos, dejémonos de andar haciendo mala política y hagamos buena evangelización. Cumplamos con la misión que nos corresponde en este momento, de insertarnos en el pueblo. Que te llamarán político porque estás ahí reunido con los consejos comunales. Pues esos consejos comunales necesitan el fermento del evangelio. O sea, primero que nada, antes que estar mirando modelos, nosotros somos quienes. Somos expertos en política para determinar que este es el modelo o este no es el modelo. Nuestro modelo que ofrecemos como fermento en esta sociedad es Cristo. Ocupémonos de ver cómo ese modelo que es Cristo lo ofrecemos hoy al pueblo. Pero ya le digo, bajándonos de ese pedestal en que nos hemos subido. Esa es mi invitación a la iglesia, esa es mi invitación al cardenal, a los obispos, a mis hermanos sacerdotes, a las religiosas. A ver, entendamos que no se va a resolver y que nuestra misión no se puede quedar en una reunión anual o mensual o como sea del clero, de los obispos, con producir materiales, con sacar un documento que nadie lo lee. No, hermano, el documento tiene que quedar inscrito, el que nosotros hagamos como misioneros y misioneras en el corazón del pueblo con nuestras obras. Y entonces ahí sí podemos hablar. Ahí sí podríamos hablar con propiedad. ¿Cómo no va a hablar con propiedad un cura, por ejemplo, que está metido arriba en el barrio, encima, que está sintiendo el dolor de la gente y que está viviendo las alegrías del pueblo también, y que lo ha vivido durante estos años? Ese sí puede hablar con propiedad y decir, mira, esto está bien, en esto se ha fallado, aquí se... Es más, invito a mis hermanos sacerdotes a que me envíen propuestas, lo que ellos están viendo, lo que están sintiendo con realidad, ¿no? Siendo honestos, qué cosas buenas y qué cosas se tienen que mejorar. A los sacerdotes y a los pastores, ¿no? A mi correo, si quieren escribirme, lo puedo dar. Mi correo es numamolinasj@gmail.com. Ahí me pueden escribir porque, como saben, y usted sabe, José Vicente, también estoy participando en el Congreso de la Patria. Me llamaron para que aportara mi contribución desde el punto de vista religioso, teológico, y
ahí estoy reuniéndome con pastores, con sacerdotes, con evangelizadores de los barrios. ¿Y cuál es mi pregunta? Dígame, ¿cómo está viviendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué oyes tú de la gente? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el dolor del pueblo? ¿Cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos? Porque en definitiva, eso sería lo que yo podría después, al final, entregar a la comisión organizadora. Mire, estos son los errores. Le hablan de las colas en esas reuniones. Sí, claro. Ese es uno de los viacrucis del pueblo que está viviendo en este momento. Las colas, el tema del pueblo agrediendo al pueblo con lo que hemos llamado el bachaqueo, la corrupción de las diferentes policías, ni siquiera me refiero a la Policía Nacional Bolivariana, a todas las policías, porque tengo quejas cuando me encuentro con la gente de las diferentes policías que se prestan para amparar a los que están explotando al pueblo con artículos de primera necesidad extremadamente costosos, ¿no? A un costo exorbitante. Y todo eso es como un mundo de complicidad entre la policía. Yo no digo que todos los policías, pero hay un buen número que se están prestando para eso. Y eso tiene que ser atacado. Ese es algo que, no sé, me preocupa tanto, porque cuando veo estas inmensas colas, cuando veo los ancianos desde la madrugada, cuando me encuentro con una mujer, madre de familia, que se para a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde le vendan 2 pacas de espagueti y una bolsita de jabón, eso no es justo. ¿Quién está detrás de todo eso? Hay que buscarle salida. Hay que ir a la raíz de ese problema. Y eso es urgente. Es más, yo diría, eso era para ayer. Mire, a mí como católico y como cristiano me preocupa mucho que un papel que debería asumir la Iglesia Católica, la institución católica, es el de convocar al diálogo entre los venezolanos, para impedir precisamente que se acelere el proceso de violencia y que se puedan discutir alternativas y opciones importantes. Sin embargo, la Iglesia Católica hasta ahora no ha querido asumir la jerarquía, ese rol protagónico de impulsar una política de diálogo que el país necesita con urgencia y que además de antemano cuenta con interlocutores. ¿A qué obedece su misión? ¿Por qué? Yo creo que la Iglesia ha tenido intentos de diálogo. Sí los ha tenido, se ha ofrecido para el diálogo. Ahora una cosa es que yo me ofrezca para ser testigo de excepción en el diálogo y otra cosa es que yo tenga las cualidades. Si yo durante 17 años he tomado una postura totalmente, diríamos, contraria al gobierno, y no me han visto como una persona que es capaz de mirar la realidad desde los dos ángulos y de ser honesto con la realidad, caramba, ahí pierdes la capacidad de diálogo. Yo sé, por ejemplo, que el nuncio tiene muy buena disposición para ser testigo de excepción en el diálogo. Y Estoy de acuerdo con usted. Es una persona que a mí me parece que se ha ganado el cariño de los venezolanos en el tiempo que lleva aquí y que podría ser alguien muy idóneo para generar el diálogo. Ahora también el tema del diálogo se torna difícil cuando no se da lo que el Papa le propuso a los paraguayos, a la sociedad civil paraguaya. Esto lo he venido yo diciendo todos estos días porque yo creo que es importante, no me cansaré de repetirlo. El Papa les dijo a los paraguayos, viendo que había esta polarización política, les dice, dialoguen, pero sin perder la identidad. Y de inmediato dice el Papa, ¿y cuál es la identidad? La identidad es el amor a la patria. Esa es la identidad para dialogar. Es decir, si hay algo entre tú y yo que nos une, y ese algo es el amor a la patria, tú puedes ser de izquierda y yo de derecha, pero si hay un amor común que nos une, hay un interés común que nos acomuna, porque desde el corazón el folclore, la historia, los recursos, nuestros antepasados, todo lo amamos, ¿no? Nuestras danzas, nuestros indígenas, o sea, todo eso me dice algo,
Pero claro, cuando tú te encuentras con que la persona con la que quieres dialogar ama más otra patria que esta, oye, ahí sí que se pone difícil el diálogo. Por eso yo hoy invito a la oposición, bajen esos niveles. Yo le preguntaría en este momento, en razón a lo que está diciendo, ¿usted cree que la conferencia episcopal debió pronunciarse sobre el decreto infame de Obama que agrega a Venezuela directamente? Claro que tenía que pronunciarse, lógico. Hay cosas sobre las que nos tenemos que pronunciar porque si está en juego la vida de los cristianos, de mis hermanos, de mi país, al que me debo como pastor, eso, si está en juego la vida de ellos y yo soy el pastor, yo tengo que levantar la voz por mis ovejas. Es decir, si eso agrede a mi pueblo, que es mi pueblo, ¿por qué me voy a quedar callado? Y ahí es donde empato de nuevo con lo que te mencionaba. ¿Cuánto ganaría, por ejemplo, la misma oposición, ¿no? La mesa de la unidad, si presentaran una posición mucho más nacionalista, más aferrada, más amor al pueblo y menos andar mirando para el norte, en vez de mirar la tierra esta, la que nos debemos todos, la que entre todos tenemos que construir. Pero uno ve que por una parte hay un discurso y por otra parte hay una actitud que es prácticamente, no sé, yo diría filoamericana, filoestadounidense. Cuando aquí todos, oposición y gobierno, tenemos que optar por Venezuela, por esta patria a la que nos debemos, amarla. Y bueno, lo que hacemos es promover, decirle incluso a los jóvenes, no, esto no sirve, si es verdad, mejor váyase a buscar otras posibilidades porque este país se está cayendo a pedazos. Eso es amor a la patria. En vez de sembrar optimismo y de ser promotores de esperanza, lo que hacen es pregonar desde los púlpitos, mis hermanos sacerdotes, todo lo negativo del país. ¿Acaso el púlpito es para eso? ¿Acaso el momento de la homilía es para sembrar desesperanza en lugar de fe, en lugar de interpretar el Evangelio desde una visión esperanzadora y positiva de la vida y decirle a la gente, ahora es cuando tenemos posibilidad de organizarnos, vamos a ver, a trabajar, a organizarnos y a unirnos, para que vean todo lo que podemos lograr juntos? Porque es desde lo pequeño, es desde cada comunidad, es desde lo nuclear pequeño, desde donde se va a ir construyendo lo grande de este país y de esta iglesia venezolana también. Padre, un mensaje final para el pueblo venezolano, para la audiencia. Que no perdamos la esperanza, que busquemos en el mensaje cristiano los valores que nos están faltando y que tal vez son los que hemos olvidado hace rato. Y que, no sé, por la vía del sufrimiento y por la vía de darnos cuenta que no bastaba vivienda y no bastaba pensión y no bastaba todo esto, sino que hay una cosa que hemos olvidado, que son esos valores esenciales, tal vez estamos sufriendo. Vamos de nuevo, como el hijo pródigo, a buscar la casa de Papá Dios. Vamos a buscar los valores de solidaridad, de servicio, de amor al prójimo, de respeto. Eso sería un modo de resucitar, que en esta Pascua lo hiciéramos. Y les recomiendo una literatura a todas y a todos los cristianos de este país. Agarren el libro de los Hechos de los Apóstoles a partir de mañana lunes, de Pascua en adelante, que ahí está especificado cómo la primera comunidad cristiana vivió la Pascua, cómo vivió después de resucitado Jesús, cómo fue encontrando que Jesús estaba resucitado en medio de la vida de cada uno, en medio de los gestos de amor, de solidaridad, de ponerlo todo en común para que ninguno pasara necesidad. Es hermoso leer los Hechos de los Apóstoles en tiempo de Pascua, porque es caer en la cuenta que una comunidad de hermanas y hermanos de hace 2000 años entendieron por dónde iba este nuevo modo de vida que Jesús les había entregado, que se llamó Reino de Dios y que nosotros estamos llamados a construirlo hoy, desde la Venezuela del 2016, del siglo XXI. Muchas gracias. Mucha suerte.
A ti también, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.